La danza de las marionetas. Había algo inquietante en el antiguo teatro abandonado de la ciudad. Su fachada destartalada y ventanas rotas eran solo el comienzo de la siniestra historia que se escondía detrás de sus puertas. Durante décadas, los lugareños habían evitado el lugar como si estuviera maldito, y pocos se atrevían a cruzar su umbral, pero yo, un curioso aficionado a lo paranormal, no podía resistir la tentación de explorar lo que se rumoreaba era el epicentro de extraños sucesos. Mi nombre es David, y mi obsesión por lo sobrenatural me había llevado a investigar diversos lugares embrujados en todo el país. El teatro, conocido como el Palacio de las Marionetas, siempre me había intrigado. Según la leyenda, una compañía de marionetistas solía realizar espectáculos allí, pero una noche, hace más de 50 años, ocurrió algo terrible durante una de sus actuaciones. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero el lugar se cerró y nunca más volvió a abrirse. Una fría noche de otoño, armado con mi cámara y equipo de grabación, decidí aventurarme en el Palacio de las Marionetas. La luna llena arrojaba una luz fantasmagórica sobre el edificio, y el silencio que lo rodeaba era inquietante. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la pesada puerta de madera y entraba en la oscuridad. Mi linterna iluminaba pasillos cubiertos de polvo y sillas desgarradas. Los retratos en las paredes mostraban a los antiguos marionetistas, sus rostros congelados en sonrisas siniestras. Al avanzar por los pasillos, me pareció oír susurros y risas apenas audibles, como si las marionetas aún rondaran el lugar. Finalmente, llegué al escenario principal. El telón estaba raído y polvoriento, pero en el centro del escenario había un pequeño teatro de marionetas con diminutas figuras colgadas de hilos. Cautivado por la extraña belleza de las marionetas, me acerqué. Eran grotescas y detalladas, con ojos vacíos que parecían seguirme. Sus cuerpos estaban retorcidos en poses antinaturales y sus vestimentas eran oscuras y desgarradas. Entonces, un sonido siniestro llenó el teatro. Provenía de detrás de los telones. Me giré y vi cómo se balanceaban de manera espeluznante como si una mano invisible los estuviera moviendo. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras grababa con mi cámara la danza macabra de las marionetas. No podía creer lo que estaba viendo, pero no podía dejar de mirar. De repente, los telones se abrieron lentamente, revelando una figura encapuchada de pie en el centro del escenario. No tenía rostro visible, solo la oscuridad de la capucha que ocultaba su identidad. En sus manos, sostenía hilos que se extendían hacia las marionetas, como si fuera el titiritero que controlaba sus movimientos. Me quedé paralizado de terror mientras observaba cómo las marionetas danzaban con una gracia inhumana. La figura encapuchada comenzó a murmurar en un idioma que no podía entender, y las marionetas parecían cobrar vida. Sus movimientos se volvieron más frenéticos y erráticos, como si estuvieran poseídas por una fuerza demoníaca. Los hilos se tensaban y se retorcían, y las marionetas giraban y saltaban de manera grotesca por el escenario. El ambiente se llenó de una energía oscura y opresiva. Me sentí atrapado en un trance hipnótico, incapaz de apartar la mirada de la macabra danza que se desarrollaba ante mis ojos. La figura encapuchada se movía con gracia y control, como un director de orquesta que dirigía una sinfonía de pesadilla. De repente, una de las marionetas se desprendió de sus hilos y cayó al suelo. Fue entonces cuando la figura encapuchada se volvió hacia mí. A pesar de no poder ver su rostro, sentí su mirada penetrante clavada en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura extendía una mano hacia mí. En un acto de puro instinto, di un paso atrás y tropecé, cayendo al suelo. La figura encapuchada avanzó lentamente hacia mí, sus pies apenas tocando el suelo. Traté de retroceder, pero mis piernas se sentían como plomo, y mi cuerpo se negaba a moverse. La figura se inclinó sobre mí, y finalmente, pude ver su rostro.
Era un rostro sin rasgos, una máscara blanca y lisa que no mostraba emoción alguna. Sus ojos eran dos abismos oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. Entonces, la figura habló en un susurro gélido que hizo que mi piel se erizara. «Has sido testigo de la danza de las marionetas», dijo. «Ahora, te unirás a nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, sentí como algo invisible me rodeaba. Los hilos de la marioneta se enrollaron alrededor de mis extremidades, controlando cada uno de mis movimientos. Me vi obligado a levantarme y unirme a la siniestra danza en el escenario. Mis movimientos eran torpes y antinaturales, como si estuviera siendo controlado por una fuerza externa. La figura encapuchada sonrió satisfecha mientras me convertía en parte de su macabra actuación. Mis ojos vacíos reflejaban el horror que sentía en mi interior mientras danzaba junto a las marionetas. La danza de las marionetas continuó durante lo que pareció una eternidad, y finalmente, cuando mis fuerzas comenzaron a desfallecer, la figura encapuchada pronunció unas palabras finales en un idioma desconocido. Los hilos se aflojaron y caí al suelo, agotado y aterrado. Cuando recobré el control de mi cuerpo, la figura encapuchada había desaparecido, y las marionetas yacían inmóviles en el suelo. Me levanté tembloroso y salí corriendo del teatro, sin mirar atrás. Nunca volví al palacio de las marionetas, y no he hablado de lo que presencié esa noche con nadie. Pero las pesadillas persisten, y a menudo siento que los hilos invisibles de la figura encapuchada aún me controlan, esperando el momento en que me obliguen a unirme nuevamente a la danza macabra. Desde entonces, he aprendido que algunas cosas deben permanecer en las sombras, ocultas y olvidadas. La danza de las marionetas es una pesadilla que nunca dejará de atormentarme, un recordatorio de que el mundo oculta secretos aterradores que a veces es mejor no descubrir.